Muy buenos días. Estamos ya en comunicación mágica, la voz de la metafísica. Hoy en este día para compartir el tema el Domingo de Ramos. Enseguida empezamos. El Domingo de Ramos. En el día que ahora es conocido como Domingo de Ramos, Jesús y los discípulos llegaron a Jerusalén, al Monte de los Olivos, y Jesús envió a dos de sus discípulos a la villa de Befagé para conseguir un burro que pertenecía a alguien a quien él conocía. Jesús les dijo a los discípulos que encontrarían al burro atado, que lo desataran y se lo trajeran, que si alguien les preguntaba qué estaban haciendo, que le dijeran que el Maestro Jesús lo necesitaba y que lo devolvería pronto. Los dos discípulos fueron y encontraron el burro, un asno pequeño que nunca había sido montado, exactamente donde Jesús había dicho que lo tomaran, y se lo llevaron a su Maestro. Todo esto fue realizado de esta manera a fin de cumplir con la profecía. Jesús sabía dónde estaba el burro, porque poseía el uso del ojo todo avisor. Unos hombres colocaron sus capas sobre el lomo del asno y Jesús se sentó sobre él. Otros extendieron sus manos en el camino delante del Maestro, mientras otras personas cortaban ramas de los árboles para ponerlas en el suelo, cubriéndola a su paso. La multitud que se congregaba ya en Jerusalén para la celebración de la Pascua había escuchado de la llegada del Maestro Jesús y fueron a su encuentro, tomando palmas de los árboles que se encontraban a lo largo del camino. Las ramas de palmas eran usadas para la decoración durante la fiesta de Pascua. La multitud gritaba sus hosanas, palabra del hebreo Hosijana, sálvanos, y elevan plegarias a medida que Jesús se acercaba. El Maestro Jesús, vestido con una túnica blanca, con el cabello bronceado por el sol, montado sobre el burro, entró triunfante en Jerusalén. Cada tanto el Maestro se detenía a lo largo de su ruta para dar bendiciones mientras acariciaba con sus manos las suaves orejas del burrito. En aquel gentío había solo unas 20 personas que sabían algo sobre esta manifestación del ministerio de Jesús, que comenzó entonces al son de sus plegarias. En sus últimas palabras a la gente aquel Domingo de Ramos, Jesús dijo que cualquiera que buscara salvar su vida la perdería, y cualquiera que perdiera su vida la preservaría. Jesús señaló que aquel que amara su vida la perdería, queriendo significar lo material. Todas aquellas cosas y formas de vida mundanas que al morir se perderían, pero aquel que no se aferrara a las cosas mundanas guardaría su vida para la vida eterna, es decir, continuaría con ese estado de conciencia en el otro lado, en los ámbitos de la luz. Si alguno me sirve, le sirve al Cristo. Déjenlo que me siga, y a donde yo soy, la presencia yo soy, allí estará también mi sirviente, el poder de la luz. Si yo me elevara, ascendiera de la tierra, yo, la presencia yo soy, atraeré a todos los hombres hacia mí. El que cree en mí, quien no conoce a su Cristo interno y a la presencia yo soy, no cree en mí, Jesús, el hombre físico, sino en él, la presencia yo soy, quien me ha enviado a Jesús. Yo soy la luz que ha venido al mundo, y quien crea en mí no permanecerá en la oscuridad. Yo soy la luz del mundo. Jesús era el vehículo a través del cual
La luz de la presencia yo soy brillaba e irradiaba, de manera que cuando veían a Jesús, veían la luz de la presencia yo soy. Y aquel que viera y creyera en la luz, no permanecería por más tiempo en la oscuridad. Jesús no hablaba desde su ser externo, Jesús el hombre, sino que hablaba como si estuviera siendo comandado por Dios Padre. Esto es, decía lo que recibía desde su presencia yo soy y desde los seres divinos. Muchos no creían en Jesús aunque lo habían visto hacer milagros. Aún así, muchos otros creían en Jesús y sus trabajos, inclusive algunos miembros de la clase gobernante, pero no lo reconocían por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Estaban más preocupados por lo que pensaban los hombres que por la defensa de la verdad. Esto mismo sucede hoy en día. Muchos individuos que realizan y conocen que la instrucción que los maestros ascendidos han descargado es la verdad y es real, fallan en el momento de sostenerla o defenderla, debido a la iglesia, a sus afiliaciones, a otras organizaciones o a las opiniones de amistades o miembros de la familia. La aprobación del hombre es aún hoy más importante que la verdad. Muchas de las cosas que Jesús dijo no fueron entendidas y no significaban demasiado para sus discípulos, pero más tarde, cuando Jesús ascendió, las recordaron y comprendieron mejor. El primer día de la semana Jesús enseñó en el templo durante el día y por la tarde se fue al monte de los olivos a instruir a sus discípulos. A la noche se retiraron a Betania. El lunes por la mañana, camino a Jerusalén, Jesús y sus 12 discípulos pasaron cerca de una higuera que no tenía frutos. Jesús le habló a la higuera, lo que causó que ésta se marchitara. Él hizo esto como una lección de fe, que cuando uno creyera firmemente en lo que pidiera en oración, es decir, realizando la invocación o el decreto de acuerdo con la ley cósmica, eso recibiría, pero antes tenía que perdonar todo a todo el mundo. Cuando Jesús y los discípulos fueron a las escalinatas del templo donde estaban los mercaderes, Jesús entró y expulsó a todos aquellos que estaban usando el templo como un mercado para vender animales y palomas para sacrificio. A pesar de que Jesús fue criado de las costumbres judías, esto no le gustaba porque le parecía una práctica horrible y supersticiosa. Jesús sabía que tales actividades, a través de las cuales los judíos creían que serían perdonados por sus transgresiones del año, no estaban de acuerdo con la ley cósmica. Así que en lugar de aquellos sacrificios, Jesús enseñó que uno debía nacer de nuevo, lo cual significa que cuando el Cristo interno asume el mando, uno debe ofrecerle a ese Cristo en sacrificio sus cuerpos mental, emocional y físico. Esto es, uno debe estar dispuesto a dejar que el Cristo interno los utilice como lo vea conveniente, en lugar de dejar que la conciencia externa los manipule a su antojo. El sacrificio consiste en dejar lo humano. Jesús expulsó a los mercaderes y a los usureros tal como había hecho con anterioridad. Desató a los animales, abrió las jaulas y liberó a las palomas. Les dijo a los mercaderes que huían ante su poder que ese debía ser un lugar de adoración y no una guarida de ladrones. El martes por la mañana, Jesús y los 12 fueron a Jerusalén, y al pasar por la higuera, los discípulos notaron que todas sus hojas se habían marchitado, y se lo hicieron saber a Jesús. Él les dijo que eso mismo les sucedería a aquellos que no dieran frutos, es decir, que no rindieran servicio a la luz, y que sus palabras vacías morirían. Jesús les dijo a sus discípulos que cuando rezaran por algo, creyeran que lo recibirían y que cuando se pusieran a orar, debían perdonar,
si tenían algo en contra de alguien para que el Dios Padre que está en los cielos les pudiera perdonar sus errores. Jesús fue al templo, enseñó y curó durante todo el día. Mientras estaba allí, los sacerdotes, escribas y ancianos le inquirieron con qué autoridad había actuado, cuando había expulsado a los mercaderes y quién le había otorgado tal autoridad. Jesús les dijo que les contestaría eso si ellos le contestaban una pregunta. Entonces Jesús les preguntó si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Ellos supusieron que si decían que el bautismo de Juan era del cielo, Jesús los desafiaría diciéndoles que por qué entonces no habían creído en Juan. Pero si decían que el bautismo era de los hombres, temían que la gente se volviera en contra de ellos, dado que consideraban a Juan un verdadero profeta. Entonces respondieron que no le podían decir, así que Jesús tampoco contestó su pregunta. Los sacerdotes estaban furiosos porque a través de las parábolas que sabían estaban dirigidas a ellos, Jesús hablaba en contra del sacerdocio y de la forma en que se llevaba a cabo las actividades del templo. Jesús les insinuó acerca de sus limitaciones y mal carácter. Los sacerdotes querían atrapar a Jesús, pero temían a la gente y no se atrevían a hacerlo. Desde su entrada triunfante en Jerusalén, los sacerdotes estaban ansiosos por matar a Jesús. Los gobernantes querían destruirlo para que no se ganara a la gente a través de sus enseñanzas. Eran incapaces de llevar a cabo alguna acusación en contra de Jesús, dado que la gente lo favorecería y lo alababa. Los sacerdotes trataron de atrapar a Jesús con sus propias palabras y enviaron espías para que lo escucharan y encontraran en sus palabras algún punto que lo involucraran legalmente, para que las autoridades lo pudieran arrestar. A sabiendas de esto, Jesús siempre estaba alerta. Los espías se hicieron pasar por hombres comunes y dijeron que sabían que él era enviado de Dios, que ni le prestaba atención al ser personal de los hombres, ni le temía a ningún hombre, y que decía lo que quería. Luego hábilmente le preguntaron si era legal o no pagarle tributo al César. Jesús tomó prestada una moneda de curso legal en Judea y mirándola les preguntó qué nombre y qué imagen tenía. Ellos respondieron que el nombre y la imagen eran del César. Entonces Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los espías se fueron derrotados. La pieza de cobre era una aleación de cobre y plata, o sea, era de plata adulterada, como lo eran también los motivos de esos judíos. Por eso, quizás, Jesús utilizó una moneda como ejemplo. Y hasta aquí, mis queridos amigos, hemos compartido con ustedes el tema Domingo de Ramos. Muchas gracias.